Volvemos al estudio de las ecuaciones autónomas. X punto igual f de x de t0 igual x sub 0. Es decir, que la función f de tx pasa a ser f de x. Recuerden que f siempre estaba definida en un abierto de r por rn y iba a rn, de manera que ahora tenemos una función que va de rn en rn, ya que la variable t no juega. Entonces, por ejemplo, en R2, vamos a pensar que estamos en R2, lo que tenemos es para cada x del plano un vector también de R2, ¿no? Porque para cada x de Rn, f de x está en Rn. O sea que acá, para cada x de R2, tenemos un vector f de x de R2. ¿Tá? Eso decimos que tenemos un campo de vectores. Es decir, cuando a cada punto de R2 o Rn le ponemos arriba un vector de Rn, o sea, le corresponde un vector, decimos que tenemos un campo de vectores. Y bueno, ¿y qué es lo que buscamos? Como siempre, bueno, buscamos las soluciones, es decir, que son curvas tangentes a ese campo, las curvas integrales. Es decir, buscamos soluciones que son funciones phi, que están definidas en algún intervalo de R, y van a Rn. ¿Y qué cumplen? Bueno, cumplen que phi punto de t es igual a f en phi de t. Y esto para todo t, donde esté definida esa función, que es una curva al estar definida en un intervalo de R. Como en este caso, ¿no? Acá en cada punto tenemos que la derivada corresponde con el campo. Si yo ahora en otro punto x' de la curva me fijo su derivada, bueno, tiene que ser el valor de f en ese punto. O sea, si este es x', este va a ser f de x', que es el vector tangente a la curva. En este contexto, entonces, de encontrar las soluciones más sencillas son los puntos de equilibrio. Son las soluciones más sencillas. ¿Qué es un punto de equilibrio? Bueno, un x0 al que el vector que le corresponde es el vector nulo, es decir, que f en x0 es 0. O sea, el campo asociado a este punto, o sea, la velocidad en este punto es nula. Digamos que no se mueve para ningún lado. Ya sabemos en ese caso que si consideramos la función phi de t igual x0 para todo t, es una solución, porque fíjense que phi punto es 0, que es f de x0 para todo t. Entonces son las soluciones más sencillas que hay, son soluciones estacionarias, o sea, se quedan paradas en x0 para todo tiempo. Son puntos fijos también se les llama. Y bueno, y si tenemos un punto x donde f de x es no nulo, vamos a dibujarle acá el vector velocidad. Ya si f de x es un vector distinto de 0, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, para encontrar la trayectoria, por ejemplo, utilizar el teorema de Picard. O sea, en este caso, por Picard, ¿qué es lo que sabemos? Que vamos a tener la solución phi sub t de x. ¿Quién es phi sub t de x? Es la solución a la ecuación diferencial x punto igual f de x, que en 0 vale x mirada en el tiempo t. O sea, acá tengo x, transcurre un tiempo t y tengo el punto phi sub t de x. Bueno, para poder aplicar el teorema de Picard y obtener que por cada punto pasa una solución, por lo menos pasa un trozo de solución, que es lo que nos dice el teorema, que en un intervalito hay solución única, lo que le pedíamos a la función f de tx es que fuera continua y localmente lipschitziana. Ahora, si le pedimos a f localmente lipschitziana,
fíjense que ya es suficiente para asegurar que se cumplen las hipótesis de Picard. Porque, ¿qué quiere decir localmente lipschitziana? Bueno, que se va a cumplir esto, o sea, que todo punto tiene un entorno donde se cumple esto, que f de x menos f de y, recuerden que no hay t ahora, va a ser menor o igual que un cierto k por la norma de x menos y. Esto digamos que se verifica en un entorno del punto x. Bueno, pero ¿qué quiere decir? Que si y está suficientemente cerca de x, entonces esto es tan pequeño como yo quiero. Eso es la continuidad de f en el punto x. O sea que, considerando el problema autónomo, x punto igual f de x de t0 igual x0, con la función f localmente lipschitziana, según x, o sea que es la variable que tiene, nos aseguramos que por cada punto pase un trocito de solución aplicando directo el teorema de Picard. Entonces la situación que tenemos es esta, tenemos en cada punto un vector, en algunos puede ser el vector nulo, y queremos saber, bueno, las trayectorias, cómo es la evolución de esas soluciones. Por ejemplo, ¿son órbitas periódicas? Acá podría ser un caso que fueran todo trayectorias periódicas. O bueno, en general, por ejemplo, si acá tenemos un punto X y su vector, Picard nos da un pedacito de trayectoria, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo evoluciona ese sistema? O sea, hacia el futuro. ¿Qué pasa con esa trayectoria al futuro? Bueno, y ahí hay muchos ejemplos que pueden darse, como mostré acá, todo órbitas periódicas. Podría ser, por ejemplo, que haya una órbita periódica y las órbitas de afuera que tiendan a ella en forma de espiral, que se acumulen sobre este círculo. Adentro podemos poner un punto de equilibrio. Y bueno, las órbitas que comienzan acá, hacia el futuro, digamos, que tiendan al punto de equilibrio, y hacia el pasado también que tiendan a esta órbita periódica. Bueno, en este caso sería al revés, o sea, las órbitas que comienzan acá a futuro tienden a la órbita periódica y a pasado tienden al punto de equilibrio. O bueno, cualquier ejemplo que se les ocurra, puede ser, por ejemplo, todo un flujo sin puntos fijos, todos los puntos se van a infinito, a futuro y a pasado, o cualquier tipo de comportamiento que se les ocurra, órbitas así. Acá digamos que puede haber una órbita que muere acá y después estas que hacen así. Bueno, no sé, los que se les ocurra. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuál es la dinámica de estas trayectorias? Es decir, ¿qué es lo que pasa con la evolución del sistema? Y a lo que uno quiere estudiar la dinámica, lo más sencillo es preguntarse, bueno, ¿qué pasa cerca de los puntos de equilibrio? Ya que los puntos de equilibrio tienen una dinámica muy sencilla, es decir, se quedan quietos para siempre. Bueno, ¿qué pasa cerca de los puntos de equilibrio? Si yo comienzo con una condición inicial cercana al punto de equilibrio, ¿puedo asegurar que me voy a quedar para todo tiempo cerca del punto de equilibrio? O tal vez no, tal vez por más cerca que yo comience, a futuro me voy a alejar. Y eso es lo que tiene que ver con la noción de estabilidad. La noción de estabilidad ya habíamos hablado un poco, pero justamente habla de eso, es decir, de la sensibilidad respecto a las condiciones iniciales. Es decir, si yo empiezo con estados muy similares, si puedo garantizar o no que al futuro, o también podemos hacernos la misma pregunta al pasado, vamos a seguir con un comportamiento similar. La definición es esta, o sea, decimos que el punto de equilibrio x0 es estable Lyapunov Nova futuro si para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si x menos x0 es menor a delta, entonces phi sub t de x menos x0 es menor a epsilon para todo t mayor que 0. O sea, ¿qué quiere decir? Para empezar, phi sub t de x es la solución a la ecuación diferencial con condición inicial x en tiempo t.
Entonces, ¿qué quiere decir esta definición? Que si yo empiezo con una condición inicial cercana al punto del equilibrio, entonces puedo garantizar que para todo el futuro la solución que empieza con esa condición inicial se va a permanecer a menos de epsilon de x0. ¿Está bien? Entonces tengo el punto de equilibrio x0 y determino un radio epsilon donde yo me quiero permanecer cerca del punto de equilibrio, y el punto va a ser estable si yo puedo encontrar un radio delta alrededor de x0, tal que si la condición inicial empieza a menos de delta, o sea acá está x, entonces la solución que empieza con esta condición inicial nunca se va del entorno epsilon.